La lluvia golpeaba las paredes de piedra como disparos fría e implacable, de una manera que solo la lluvia escocesa puede ser. El inspector Malcolm Fraser estaba de pie al borde del antiguo campo de prisioneros de guerra, cerca de Fort William, ahora reducido a nada más que barracones Nissen en ruinas y vallas oxidadas, sosteniendo una fotografía que desharía 25 años de mentiras cuidadosamente construidas. El hombre de la imagen vestía gris feldgrau. El hombre detrás de la barra del Stag's Head llevaba un suéter de lana y la sonrisa afable de un tabernero. Eran la misma persona. Era 1968. Y Gran Bretaña se balanceaba hacia una nueva era. Los Beatles dominaban las ondas de radio, las minifaldas escandalizaban a los mayores, y la guerra parecía historia antigua. Pero esto trataba de otro tiempo, de otro enemigo, de otro mundo. Malcolm tenía 19 años cuando los prisioneros alemanes llegaron a las tierras altas con su uniforme de joven agente, observando cómo los camiones serpenteaban por las carreteras de montaña cargados de soldados derrotados. Ahora tenía 44 años, arrugas alrededor de los ojos y un expediente que lo había perseguido durante 2 décadas y media. Un prisionero había desaparecido durante una jornada de trabajo forestal en noviembre de 1943. El ejército buscó durante 4 semanas, peinó los glens y interrogó a cada crofter en un radio de 60 millas. Luego cerraron el expediente con un sello. Probablemente murió por exposición, dijeron. Las tierras altas en invierno significaban una muerte segura. Pero Malcolm nunca lo creyó. Pasó 25 años observando y esperando con una astilla clavada en la mente, que no lograba arrancarse. La llamada llegó desde el despacho de un abogado en Inverness, una renovación rutinaria de licencia de alcohol, una verificación estándar de antecedentes, algo en los registros del Seguro Nacional que no cuadraba del todo. El abogado se disculpó. Probablemente no era nada. Pero no había un viejo caso sobre un prisionero alemán desaparecido. El nombre ahora era distinto, Carl Becker, no Klaus Bergmann, pero la fecha de nacimiento coincidía con un margen de un año. El acento tenue pero presente también coincidía. Y cuando Malcolm condujo hasta el Stag's Head, con aquella fotografía cuando lo vio servir una pinta con las mismas manos firmes y el mismo rostro curtido por el tiempo, lo supo. Supo que Klaus lo sabía. Durante un largo momento se miraron en silencio, separados por 25 años. Entonces el hombre dijo en inglés con apenas un rastro de vocales alemanas: «Supongo que será mejor que suba, inspector. Pondré la tetera». El Stag's Head se alzaba en el corazón de Glen Moor, un pueblo de 400 almas encajado en un valle de las tierras altas, donde las montañas se elevaban como muros de catedral, y la niebla se aferraba al brezo. Klaus, o Karl, como todos lo conocían, dirigía el lugar desde 1947, o eso decía la historia, un refugiado polaco, en busca de un nuevo comienzo, que compró el pub en decadencia, con un dinero que nadie cuestionó. Vivió sobre la barra aquel primer año, aprendió a tirar una pinta como es debido, y dominó el arte de escuchar sin juzgar. Los lugareños respetaban ese tipo de competencia silenciosa. Las tierras altas siempre habían acogido a quienes huían de algo, siempre que sirvieran medidas honestas y guardaran confidencias. En 1952 renovó el edificio. En 1960, el Stag's Head era el centro social del pueblo. En 1968, era Carl Becker tabernero, capitán del equipo de dardos, el hombre que concedía crédito en tiempos difíciles y nunca pedía que se lo devolvieran. Nadie había pensado jamás en cuestionar los años anteriores a 1947. Nadie excepto Malcolm Fraser. Arriba en el piso sobre el pub, la tetera silbaba en la cocina, y Klaus se sentó frente a Malcolm en una mesa de madera marcada por el tiempo. Las paredes estaban decoradas con banderines de fútbol descoloridos y flores prensadas enmarcadas, la acumulación ordinaria de una vida ordinaria. Nada alemán, nada militar, nada que sugiriera que el hombre que servía el té había vestido alguna vez el uniforme del enemigo de Gran Bretaña. Malcolm colocó la fotografía sobre la mesa entre ambos. Era una foto de identificación militar estándar para prisioneros de guerra,
que mostraba a un joven de pómulos altos y ojos que miraban más allá de la cámara, Klaus Bergmann, prisionero número 2743, capturado cerca de Tobruk en junio de 1942. Malcolm la había sacado de los archivos junto con todo lo demás que el ejército tenía en su expediente, que no era mucho. Klaus había sido ingeniero de combate, uno de los miles capturados cuando el Afrika Korps de Rommel se derrumbó por fin. Trasladado por el Mediterráneo y luego por el Atlántico, acabó en Escocia porque Escocia tenía bosques que necesitaban despejarse y escasez de mano de obra en todas partes. Klaus tomó la fotografía y la estudió con la expresión de quien contempla a un fantasma. Tenía 22 años, dijo. Nunca había visto nada como Escocia antes de la guerra. En Alemania nos enseñaban sobre castillos kilts y Bonnie Prince Charlie. Romanticismo absurdo. La realidad era barro, mosquitos y montañas que intentaban matarte. Dejó la foto sobre la mesa y la empujó de vuelta hacia Malcolm. Ese muchacho murió hace mucho tiempo, inspector. Lo que queda es Carl Becker. Malcolm no tocó la fotografía. Escapó durante una jornada de trabajo, dijo. El 9 de noviembre de 1943, 8 prisioneros y 3 guardias talando madera en Glen Nevis. Cuando los guardias pasaron lista al anochecer, usted había desaparecido. Encontraron su chaqueta de prisionero enganchada en una pared rocosa, a 3 millas montaña arriba. El ejército asumió que había caído a su muerte o muerto de hipotermia. Dejaron de buscar tras 4 semanas. Se detuvo observando el rostro de Klaus. ¿A dónde fue? Klaus se levantó, caminó hasta la ventana y miró su pueblo. La luz de la tarde se filtraba a través de la llovizna constante, tiñéndolo todo de plata y gris. Glen Nevis conduce hacia la cordillera del Ben Nevis, dijo. Montañas más altas que cualquier cosa en el norte de África, más salvajes que todo lo que había visto. Pero yo crecí en los Alpes bávaros, inspector. Mi padre era guía de montaña. Sabía cómo sobrevivir en la alta montaña. Sabía cómo desaparecer. Se volvió hacia Malcolm y su voz fue firme. Subí durante 5 horas aquella noche yendo hacia arriba cuando ellos esperaban que yo bajara. Hay una boti, una cabaña de pastores muy arriba en la cara noreste de Anouk Moor, remota, olvidada, apenas marcada en los mapas antiguos. La había visto una vez durante una jornada de trabajo meses antes. Llegué justo antes de que golpeara la tormenta. Había un techo, una chimenea y un manantial cerca. Me quedé allí 3 años. 3 años solo en las tierras altas de Escocia. Malcolm intentó imaginarlo y no pudo. ¿Qué comías? Atrapaba conejos y urogallos. Pescaba truchas en los arroyos. Había acedera silvestre y ortigas, y encontré parches de arándanos rojos. En invierno estuve a punto de morir de hambre más de una vez, pero la cabaña tenía provisiones, avena, frijoles secos, que los pastores dejaban para la temporada de partos. Racionaba con cuidado. Leí cada libro de aquel lugar 100 veces. Biblias viejas, manuales agrícolas, una colección de poesía de Robert Burns. Así aprendí un inglés correcto leyendo a Burns y hablándome a mí mismo para no volverme loco. Sonrió apenas. Probablemente me volví un poco loco de todos modos. No puedes pasar 3 años solo en una montaña y bajar completamente cuerdo. Pero sobreviví. Y en 1946, cuando la guerra ya había terminado hacía tiempo, y los prisioneros eran enviados a casa, supe que no podía volver. No había nada a lo que volver. Mi familia estaba en Dresde. ¿Sabe lo que le pasó a Dresde? El inspector Malcolm lo sabía. Todo el mundo lo sabía. El bombardeo incendiario de febrero de 1945. La ciudad devorada por las llamas. 25,000 muertos en una sola noche. Los aliados lo llamaron necesidad estratégica. Los alemanes lo llamaron asesinato masivo. La historia lo debatiría para siempre, pero para Klaus Bergmann era algo personal. Lo siento, dijo Malcolm, y lo decía de verdad. Klaus asintió aceptando el pésame. Bajé de la montaña en la primavera de 1946. La guerra había terminado.
El racionamiento seguía y yo necesitaba convertirme en otra persona. Me llevé de la cabaña todo lo que pude cargar. Había una caja de lata con 80 libras dentro, probablemente ahorros de algún pastor. Me la llevé. No estoy orgulloso de eso. Pero necesitaba capital. Caminé hasta Inverness. Tardé 4 días. Dije que era un refugiado polaco. Éramos miles entonces, personas desplazadas tratando de empezar de nuevo. Mi acento alemán podía pasar por polaco si tenía cuidado. Tenía papeles para probarlo. Malcolm alzó una ceja. ¿Papeles? ¿Robados? De una caja de caridad de la iglesia en Fort Augustus. Alguien había donado documentos viejos certificados de nacimiento de personas que habían muerto. Encontré a un polaco llamado Carl Becker, que murió de tuberculosis en 1945. Había nacido en Alemania, pero se crió en Gran Bretaña. Perfecto. Me convertí en él. Fraude de identidad, robo, falsificación de documentos. Malcolm fue enumerando mentalmente los cargos sabiendo que nunca los presentaría. Y nadie lo cuestionó. Era 1946, inspector. La mitad de Europa eran desplazados refugiados, gente que empezaba de cero. Mientras fueras blanco, hablaras algo de inglés, y no causaras problemas, nadie miraba demasiado de cerca. Al fin y al cabo, los polacos eran aliados héroes. Compré el Stags Head con mis 80 libras y el poco crédito que pude conseguir. El dueño anterior había muerto y su viuda solo quería salir de allí. Trabajé 18 horas al día. Aprendí a llevar un pub. Me volví británico. Se sentó otra vez y sostuvo la mirada de Malcolm. No la Gran Bretaña que me habían enseñado a odiar durante la guerra, sino la Gran Bretaña real, la que te juzga por tu carácter, no por tus papeles. La que le da a un hombre una segunda oportunidad si se la gana. Sé que rompí la ley, continuó. Sé que debí entregarme, pero tenía 24 años. Estaba solo y quería vivir. Eso no es una justificación, es solo la verdad. Malcolm pensó en el deber, en el juramento que había hecho al entrar en la policía. Pensó en los archivos del ejército cerrados con sello hacía 25 años. Todos los implicados retirados o muertos. Pensó en Carl Becker, que empleaba a 6 personas, que había ayudado a recaudar dinero para la nueva escuela del pueblo, que no había causado ni un solo problema en un cuarto de siglo. Pensó en Klaus Bergmann, un ingeniero de combate de 22 años, en el bando equivocado de una guerra que no había iniciado. ¿Qué quiere que haga?, preguntó. No lo sé, dijo Klaus. He estado esperando este día durante 25 años. Siempre supe que al final alguien podría descifrarlo. No le pido misericordia, inspector. Solo le pido que lo entienda. Malcolm se levantó, tomó la fotografía y la guardó de nuevo en su carpeta. Necesito pensar en esto. Necesito hablar con algunas personas. Pero Klaus, usted también tiene que entender algo. Esto no va a desaparecer sin más. Ese abogado en Inverness ya está haciendo preguntas. Otros van a empezar a hurgar. Esto va a salir de una forma u otra. Se detuvo en la puerta. Quizá debería buscarse un abogado. Cuando Malcolm se fue, Klaus se quedó solo en su piso, mientras la lluvia tamborileaba contra las ventanas, y el público de la tarde comenzaba a reunirse en el bar de abajo. Siempre había sabido que este día llegaría. No podías esconderte para siempre. No podías huir del pasado. No de verdad. La verdad siempre te encontraba al final. Pensó en Alemania, en el chico que había sido en la guerra, que le había arrebatado todo y a todos los que amaba. Pensó en Escocia, en la vida que había construido, en la persona en la que se había convertido. Eran el mismo hombre Klaus Bergmann y Carl Becker. O uno había muerto en aquellas montañas, y el otro había nacido en la tormenta. No lo sabía. Tal vez no importaba. Tal vez lo único que importaba era lo que pasara después. A la mañana siguiente, E. Mackenzie llegó al pub al amanecer como lo había hecho cada mañana durante los últimos 12 años. Ailey tenía 48 años, aguda como una navaja, la mejor camarera de las tierras altas. Había empezado como limpiadora y se había convertido en la socia de Klaus, su amiga, lo más parecido a una familia que cualquiera de los dos tenía.
Ailey miró una sola vez el rostro de Klaus y supo que algo iba mal. ¿Qué ha pasado?, preguntó con su suave acento de las tierras altas. Klaus se lo contó todo: la guerra, la fuga, los años en la cabaña, la identidad falsa. Le habló de la visita de Malcolm Fraser, de la fotografía, de cómo el pasado había vuelto para reclamarlo. Cuando terminó, ella guardó silencio durante mucho tiempo. Luego dijo: «Deberías habérmelo dicho antes. No podía arriesgarme. Cuanta menos gente lo supiera, más seguro estaba». «¿Más seguro?», repitió Ailey. «¿Quieres decir más solo?». Ella negó con la cabeza. 25 años, Carl. 25 años cargando con esto tú solo. Es demasiado tiempo». Se levantó y se alisó el delantal. «Bueno, ya no estás solo. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. ¿Me oyes?». Klaus sintió que algo se soltaba en su pecho, algún nudo de miedo y aislamiento que había llevado tanto tiempo consigo, que había olvidado que existía. «Gracias», dijo, y la voz se le quebró. «No me des las gracias todavía», respondió Ailey. «Tenemos trabajo que hacer. Si esto va a salir a la luz, tenemos que controlar la historia. Tenemos que adelantarnos y asegurarnos de que la gente entienda quién eres, de verdad, no quién fuiste antes». Ailey tenía razón. Klaus se dio cuenta de que la historia iba a estallar, quisiera o no. Era mejor darle forma a él mismo que dejar que otros lo hicieran por él. ¿Cómo lo hacemos? Hablamos con un periodista, alguien que escuche, que diga la verdad, alguien que no busque solo un titular sensacionalista. Hay un chico joven en el Highland News, Andrew Murray. El año pasado hizo aquella serie sobre el memorial de las Clearances. Informó con justicia, con respeto. Tiene fama de captar el lado humano de las historias. Déjame hacer unas llamadas. Andrew Murray tenía 28 años, ambicioso, pero con principios. Y se mostró escéptico cuando recibió la llamada sobre un prisionero alemán, escondido en las tierras altas durante 25 años. Sonaba a engaño, a fantasía sensacionalista o a ambas cosas. Pero Ailey Mackenzie insistió y tenía documentos. Y cuando Andrew condujo hasta Glenmore y se sentó frente a Klaus en aquel piso sobre el pub, supo en 5 minutos que era real. Esa era la historia que haría su carrera. Pero mientras Klaus hablaba, mientras le contaba la guerra, la fuga y las décadas de ocultamiento, Andrew se dio cuenta de algo más. No era solo una historia sobre un fugitivo. Era una historia sobre la identidad, sobre la redención, sobre lo que significa pertenecer. Era una historia que importaba. Andrew entrevistó a Klaus durante 4 días. Grabó todo, tomó cientos de páginas de notas, fotografió el pub, las montañas y las ruinas del antiguo campo de prisioneros. Habló con Malcolm Fraser, que confirmó los hechos a regañadientes, claramente dividido por su papel al revelar el secreto de Klaus. Habló con vecinos sorprendidos, pero en su mayoría solidarios. Habló con historiadores que aportaron contexto sobre los prisioneros de guerra alemanes en Escocia, sobre el caos de los años de posguerra, sobre los miles de desplazados que se habían reinventado. Y luego, escribió la historia de su vida. El artículo apareció en la portada dominical del Highland News, con una fotografía de Klaus de pie frente al Stag's Head, mirando las montañas que primero lo habían ocultado y luego lo habían protegido. El titular decía: «El prisionero alemán que se convirtió en tabernero de las tierras altas, una historia de supervivencia, engaño y pertenencia». Andrew lo había escrito con cuidado, equilibrando los hechos con empatía, reconociendo las leyes que Klaus había infringido mientras destacaba la vida que había construido. Incluyó citas de vecinos elogiando su carácter, de historiadores explicando el contexto y de Malcolm Fraser debatiéndose con la complejidad moral de la situación. Era justo, era exhaustivo y era devastador. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Las agencias de noticias difundieron la historia. Para el lunes estaba en periódicos de toda Gran Bretaña. Para el martes, los equipos de televisión habían llegado a Glenmore. Los reporteros acamparon frente al Stag's Head, gritando preguntas cada vez que Klaus aparecía. El teléfono sonaba sin parar.
Llegaban cartas por sacos, algunas de apoyo, otras de odio, la mayoría confundidas. El Ministerio del Interior emitió un breve comunicado diciendo que estaba revisando el caso. Grupos de veteranos exigían procesamiento. Grupos religiosos pedían clemencia. Todo el mundo tenía una opinión, y nadie sabía qué pasaría después. A pesar de todo, Klaus se quedó en su pub sirviendo pintas, dando comidas, rechazando la mayoría de las entrevistas, intentando mantener alguna apariencia de normalidad. Yo hacía de escudo filtrando llamadas, alejando a los reporteros y manteniendo el negocio en marcha. Malcolm Fraser se encontró en la incómoda posición de ser a la vez el hombre que había expuesto a Klaus y el más comprensivo con su situación. Concedió una entrevista a Andrew Murray en la que dijo: «No sé cuál es la respuesta correcta aquí. Sé lo que dice la ley. Sé cuál es mi deber. Pero también sé que Carl Becker ha sido un ciudadano ejemplar durante 25 años. Ha contribuido a esta comunidad. Ha dado empleo, ha pagado sus impuestos, no ha hecho daño a nadie. ¿En qué momento expira el plazo de prescripción del pasado? ¿En qué momento juzgamos a las personas por lo que son ahora y no por lo que fueron entonces? No tengo esas respuestas. Ojalá las tuviera». Las cuestiones legales eran espinosas. Klaus había sido técnicamente un prisionero de guerra y escapar de un campo de prisioneros era una violación de la ley militar. Pero la guerra había terminado hacía 23 años y la mayoría de los estatutos pertinentes habían expirado. El fraude de identidad era más grave, pero incluso ahí las leyes eran confusas. Había robado la identidad de un hombre muerto, pero nunca había estafado a nadie. Nunca había cobrado prestaciones ni pensiones bajo falsas pretensiones. Simplemente había vivido de manera discreta y productiva durante 2 décadas y media. Los abogados del Ministerio del Interior se reunieron, debatieron, y finalmente emitieron un comunicado afirmando que no veían un interés público imperioso en llevar a cabo un procesamiento. El Ministerio de Defensa, aliviado por evitar una pesadilla de relaciones públicas, estuvo de acuerdo. El caso se cerró de nuevo, esta vez de forma oficial y permanente. Pero el Tribunal de la Opinión Pública seguía en sesión. La historia había tocado algo profundo en la psique británica, una tensión entre la ley y la justicia, entre el castigo y el perdón, entre el pasado y el presente. Las cartas al director se multiplicaron. Los programas de radio debatían sin descanso. Algunos veían a Klaus como un criminal que había eludido la justicia durante 25 años. Otros lo veían como un refugiado que había escapado de la tiranía y construido una nueva vida con trabajo duro y determinación. Otros más lo veían como un símbolo de la ambigüedad moral de la guerra, de que el enemigo tenía un rostro humano, de que los soldados eran personas con familias, sueños y miedos como cualquiera. El debate se prolongó durante semanas y durante todo ese tiempo Klaus no dijo nada públicamente. Ya había contado su historia a Andrew Murray y eso era suficiente. No tenía ningún interés en convertirse en una celebridad ni en una causa. Solo quería volver a su vida, a su pub, a la tranquila anonimidad que había construido con tanto cuidado durante 2 décadas y media. Pero el anonimato ya era imposible. La historia lo había hecho famoso, quisiera o no. La gente conducía hasta Glenmore, solo para ver el pub, para vislumbrar al prisionero alemán que se había convertido en tabernero de las tierras altas. Algunos iban por curiosidad, otros con hostilidad, la mayoría simplemente confundidos. Tuve que establecer límites firmes sobre quién podía y quién no podía subir al piso de arriba. La policía local, avergonzada por la atención, estableció patrullas regulares por el pueblo. Malcolm Fraser, sintiéndose responsable del caos que había desatado, pasaba casi todas las semanas para comprobar cómo iban las cosas. «Lo siento», le dijo a Klaus una tarde de pie en la barra con el sombrero en las manos. «Nunca pensé que se convertiría en este circo». «Usted solo hacía su trabajo», respondió Klaus mientras le servía una pinta. «Y sinceramente, inspector, una parte de mí se siente aliviada. He cargado con este secreto durante 25 años. Es agotador mirar siempre por encima del hombro, esperar siempre el golpe en la puerta. Al menos ahora están a la vista.
Al menos ahora ya no tengo que esconderme. Malcolm asintió aunque seguía pareciendo inquieto. ¿Y ahora qué van a hacer? Lo que siempre he hecho, dijo Klaus. Llevar mi pub, atender a mis clientes, vivir mi vida. La única diferencia es que ahora la gente conoce la verdad y sabe que a la mayoría no le importa. Claro, hay algunos que creen que debería estar en la cárcel, pero la mayoría solo ve a un hombre de 66 años que ha trabajado duro y ha pagado lo que debía. La guerra fue hace mucho tiempo, inspector. La mayoría está dispuesta a dejarla en el pasado. Tenía razón. Malcolm se dio cuenta de que la furia inicial ya se estaba disipando. Los equipos de televisión se habían marchado a otras historias. Los manifestantes se habían ido a casa. La vida en el pequeño pueblo de las tierras altas volvía a la normalidad, o a lo más parecido posible a la normalidad, con un antiguo prisionero alemán al frente del pub local. La gente aún lo miraba cuando Klaus caminaba por el pueblo, aún susurraba al pasar, pero también lo saludaba con un gesto, le abría la puerta y le preguntaba por el plato del día. Seguía siendo Carl Becker su tabernero, aunque ahora supieran que una vez había sido otra persona. La única persona que no podía dejarlo pasar era el mayor Angus Campbell, o más bien, su sobrino. Angus Campbell tenía 8 años cuando su tío comandaba el campo de prisioneros y creció escuchando historias sobre la guerra, sobre el deber y el honor, y sobre la importancia de obedecer órdenes. Cuando leyó el artículo de Andrew Murray, se enfureció. Su tío había muerto creyendo que aquel prisionero se había congelado en la montaña, había llevado ese fracaso a la tumba, y ahora resultaba que había estado vivo todo el tiempo viviendo libre, regentando un maldito pub, mientras su tío se torturaba por haber perdido a un prisionero bajo su mando. No era justo, no era justicia. Angus Campbell, ahora abogado en Edimburgo, decidió hacer algo al respecto. Presentó una demanda civil contra Klaus, alegando que su fuga y el posterior fraude de identidad habían causado a su tío un profundo sufrimiento emocional y habían dañado su carrera militar. Legalmente era una apuesta arriesgada, y la mayoría de los abogados se lo dijeron, pero Campbell estaba decidido. Quería su día en los tribunales. Quería que Klaus respondiera por sus actos, si no penalmente, al menos en lo económico. La demanda ocupó titulares y reavivó el debate sobre el pasado de Klaus. Asemopul. El juicio se fijó para la primavera siguiente, y de repente todo el mundo volvió a tener una opinión sobre lo que debía ocurrirle al prisionero alemán que se había escondido en Escocia durante 25 años. Klaus contrató a una abogada, una mujer aguda de Glasgow llamada Margaret Ross, cuyo padre había sido un refugiado judío alemán que había huido a Gran Bretaña en 1938. Margaret vio el caso como una oportunidad para hacer una declaración sobre la redención y las segundas oportunidades sobre la diferencia entre la letra de la ley y el espíritu de la justicia. Se volcó en la defensa de Klaus con una pasión que sorprendió incluso al propio Klaus. «Esto no trata solo de usted», le dijo durante una de sus sesiones de estrategia. «Trata de cada refugiado, de cada persona desplazada, de cada ser humano que alguna vez ha tenido que reinventarse para sobrevivir. Vamos a ganar este caso, Carl, y vamos a asegurarnos de que tu historia se convierta en un símbolo de esperanza, no de vergüenza». El juicio comenzó en una fría mañana de marzo de 1969. El tribunal de Inverness estaba abarrotado de periodistas curiosos y personas de ambos lados del debate. Angus Campbell se sentaba en la primera fila junto a sus abogados con el rostro sombrío y decidido. Klaus estaba en la mesa de la defensa con Margaret, tranquilo y sereno, las manos cruzadas sobre el regazo. Vestía de forma sencilla con su mejor traje y parecía en todo el respetable tabernero que era. Cuando el juez llamó a la sala al orden, el silencio fue absoluto. Los abogados de Campbell presentaron primero su caso. Pintaron el retrato del mayor Angus Campbell como un oficial dedicado que se había tomado sus responsabilidades con absoluta seriedad y que había quedado devastado por la pérdida de un prisionero bajo su mando. Presentaron cartas y entradas de diario que mostraban su angustia, su autoacusación, su convicción de haber fallado en su deber.
Argumentaron que la fuga de Klaus le había causado años de sufrimiento innecesario y que Klaus debía ser considerado responsable económicamente por ese daño. Fue una exposición cargada de emoción, y cuando terminaron varias personas en la sala se secaban las lágrimas. Luego fue el turno de Margaret. Se levantó, caminó hasta el centro de la sala y miró al jurado. «Señoras y señores», dijo, «este caso no trata del mayor Campbell. No pretendo minimizar su sufrimiento, pero la verdad es que era un soldado cumpliendo con su deber en tiempos de guerra. Los prisioneros escapan. Sucede. Es lamentable, pero no es una tragedia. La verdadera tragedia es lo que le ocurrió a Klaus Bergmann». Se volvió hacia Klaus y le indicó que se pusiera de pie. Este hombre tenía 22 años cuando terminó la guerra. 22 años. Y todos a los que había amado estaban muertos: sus padres, sus 2 hermanas, sus amigos de la infancia, todos asesinados en el bombardeo incendiario de Dresde. No tenía nada a lo que volver. Ni hogar, ni familia, ni futuro. Estaba solo en un país extranjero enfrentándose a la deportación a una Alemania que ya no existía. Así que hizo lo que cualquiera de nosotros habría hecho en su situación. Sobrevivió. Se adaptó. Construyó una nueva vida. Margaret regresó a la mesa de la defensa y tomó un montón de documentos. Durante los próximos días les mostraremos exactamente qué tipo de vida construyó Carl Becker. Presentaremos el testimonio de sus empleados, de sus clientes, de sus vecinos. Les mostraremos registros fiscales que prueban que ha pagado hasta el último penique que debía a este país. Les mostraremos donaciones benéficas, servicio comunitario, toda una vida de buena ciudadanía. Y luego les haremos una pregunta sencilla. ¿Merece este hombre, que ha contribuido tanto a su comunidad y a su país, ser castigado por decisiones que tomó como un refugiado desesperado de 24 años? Creo que estarán de acuerdo en que la respuesta es no. El juicio duró 2 semanas. Margaret llamó a testigo tras testigo, y cada uno habló del carácter de Klaus, de su ética de trabajo, de sus aportes a la comunidad. Ailey Mackenzie subió al estrado y habló de la lealtad y la generosidad de Klaus, de cómo le había dado una oportunidad cuando nadie más lo haría, de cómo había construido un negocio que sostenía a familias y daba estabilidad al pueblo. Malcolm Fraser testificó sobre sus propios sentimientos encontrados, sobre su convicción de que la justicia no siempre era blanco o negro. Incluso algunos de los antiguos compañeros de cautiverio de Klaus declararon, hombres ya ancianos, diciendo que había sido un buen camarada que nunca causó problemas, que solo quería sobrevivir a la guerra y volver a casa. Los abogados de Campbell intentaron contrarrestar con sus propios testigos, pero su caso era débil. No pudieron demostrar que la fuga de Klaus hubiera causado directamente el sufrimiento emocional del mayor Campbell, ni que su carrera se hubiera visto dañada por ello. Cuanto más insistían, más simpatía despertaba Klaus. Al final del juicio, incluso el juez parecía inclinarse a su favor. El jurado deliberó menos de 3 horas. Cuando regresaron, el portavoz se puso de pie y leyó el veredicto. Fallamos a favor del demandado Carl Becker. La sala estalló en aplausos. Angus Campbell quedó inmóvil en su asiento, el rostro pálido de conmoción y rabia. Klaus cerró los ojos y soltó el aire que llevaba semanas conteniendo. Margaret le apretó la mano. Se acabó, susurró. Eres libre. Pero no había terminado del todo. Cuando Klaus y Margaret salieron del tribunal, fueron rodeados por reporteros que gritaban preguntas. Klaus había evitado a la prensa durante todo el juicio, pero ahora, de pie en las escalinatas con el veredicto a sus espaldas, decidió que había llegado el momento de hablar. Alzó la mano y la multitud guardó silencio. Quiero decir algo. Comenzó con la voz firme pese a las cámaras y micrófonos frente a su rostro. Quiero agradecer al jurado su veredicto y agradecer a todos los que me apoyaron durante esta prueba. Pero también quiero reconocer que lo que hice estuvo mal. Violé la ley. Robé la identidad de otra persona. Viví una mentira durante 25 años. Esos son hechos, y no voy a fingir lo contrario. Se detuvo y ordenó sus pensamientos. Pero también quiero que la gente entienda por qué lo hice.
Era un refugiado solo y asustado sin ningún lugar al que ir, ni nadie a quien acudir. Tomé decisiones que me permitieron sobrevivir, construir una vida y convertirme en la persona que soy hoy. ¿Fueron las decisiones correctas? No lo sé, pero fueron las únicas que tenía en aquel momento. Y espero que la mayoría de la gente pueda entenderlo. Un reportero gritó una pregunta: ¿se arrepiente de lo que hizo? Klaus reflexionó un momento. Lamento el dolor que causé a personas como el mayor Campbell, que se tomaron su deber en serio y sufrieron cuando escapé. Lamento el engaño, las mentiras que tuve que contar para mantener mi identidad. Pero me arrepiento de haber sobrevivido. Me arrepiento de haber construido una vida aquí en Escocia, de haber contribuido a mi comunidad, de haberme convertido en británico. No, de eso no me arrepiento, y no voy a disculparme por ello. Otro reportero preguntó: ¿qué hará ahora? Klaus sonrió levemente. Lo que siempre he hecho. Volver a mi pub, atender a mis clientes, vivir mi vida. Tengo 66 años. No tengo tiempo para el drama ni la controversia. Solo quiero pasar los años que me queden en paz, haciendo el trabajo que amo con la gente que me importa. Y eso fue exactamente lo que hizo. Klaus regresó al Stag's Head y poco a poco la atención se fue apagando. Los reporteros pasaron a otras historias. Los manifestantes encontraron otras causas. La vida volvió a la normalidad, o a lo más parecido posible, para un hombre que había vivido 2 vidas. Continuó dirigiendo su pub con la ayuda de Ailey. Siguió siendo una figura habitual del pueblo. Siguió siendo Carl Becker. El pasado ya no era un secreto, pero seguía siendo el pasado. Lo que importaba era el presente y el futuro. Malcolm Fraser lo visitó por última vez unos meses después del juicio. Se sentaron en la barra tras la hora de cierre bebiendo whisky y observando cómo el fuego se consumía lentamente en el hogar. «He estado pensando», dijo Malcolm, «en lo que dijiste en las escaleras del tribunal sobre tomar las únicas decisiones que tenías en ese momento. Creo que eso es cierto para todos nosotros. No hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, y esperamos que sea suficiente. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer», coincidió Klaus. «Me jubilo el mes que viene», añadió Malcolm. 35 años en la policía y todavía no tengo todas las respuestas. Pero he aprendido una cosa: la ley es importante, pero no lo es todo. A veces la justicia significa seguir las reglas, y a veces significa saber cuándo hay que doblarlas. Tú me enseñaste eso, Carl. No pretendía enseñarte nada, inspector. Solo estaba intentando sobrevivir. Lo sé, pero esa es la lección. No supervivencia, adaptación, convertirse en algo nuevo sin dejar de honrar lo que uno fue. Esa no es solo tu historia, Carl. Es la historia de Gran Bretaña. Es la historia de todos nosotros. Klaus sonrió. ¿Cuándo te convertiste en filósofo, Malcolm? Malcolm rió. Más o menos cuando tú te convertiste en un símbolo. Somos demasiado viejos para esto, ¿sabes? Lo sé, pero aquí estamos de todos modos. Permanecieron en un silencio cómodo mientras el fuego crepitaba y el viento aullaba afuera haciendo vibrar las viejas ventanas. 2 hombres ancianos moldeados por la guerra, el tiempo y decisiones tanto buenas como malas, encontrando paz en el ocaso de sus vidas. No era el final que ninguno de los dos había esperado, pero era el final que se habían ganado, y a veces eso era suficiente. Klaus Bergman vivió 18 años más y murió tranquilamente mientras dormía a los 84 años. Dejó el Stag's Head a Ailey Mackenzie, quien continuó dirigiéndolo según los principios de Klaus: medidas honestas, precios justos y respeto por cada persona que cruzara la puerta. La historia del prisionero alemán que se convirtió en tabernero de las tierras altas se desvaneció en la leyenda local contada y recontada, hasta que los hechos y la ficción se mezclaron. Pero la verdad permaneció preservada en los registros judiciales, en los archivos de los periódicos y en la memoria de quienes lo habían conocido. Klaus Bergman se había convertido en Carl Becker, y al hacerlo, se había convertido en algo más, un testimonio de la capacidad humana para reinventarse, para redimirse, para mantener la esperanza frente a probabilidades imposibles.
Había sobrevivido a una guerra, escapado del cautiverio, soportado 3 años solo en una montaña, y construido una vida desde la nada. Y al final, había ganado no solo su libertad, sino su derecho a ser juzgado no por su pasado, sino por la persona que había elegido ser. Ese fue su legado y perduró mucho después de que él se fuera. Si esta historia te ha parecido conmovedora, asegúrate de suscribirte al canal, pulsa el botón de me gusta y deja un comentario compartiendo tu opinión sobre el increíble viaje de Klaus. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Cuéntanoslo abajo.